Habían pasado alrededor de 1500 años desde que el Señor creó la tierra en 7 días hasta el momento en el cual Noé empieza a predicar. La faz de la tierra, su naturaleza, no había cambiado mucho en 1500 años a pesar del pecado. Sin embargo, ya había señales que evidenciaban que algo ocurría en la tierra y que, aunque seguía siendo muy hermosa, no tenía esa perfección que tenía cuando había salido de las manos de Dios, hasta antes del hombre pecar. Pero la tierra todavía era muy bella y rica. Además, el Señor Dios la mantenía con amor para su pueblo. Las colinas, las montañas, estaban coronadas de majestuosos árboles que tenían hermosos frutos, frutos muy diferentes a los de ahora porque eran mucho más hermosos. Y esas vastas planicies con muchos jardines estaban vestidas de un suave verdor y además endulzadas con la fragancia de miles de flores. Una gran diferencia con el mundo actual. Los frutos de la tierra eran de una grandísima variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles de esa época, comparados con los de hoy, superaban en gran tamaño, en belleza y en perfecta simetría. La madera era magnífica. Tenía una sustancia dura, muy parecida a la piedra, y apenas un poco menos durable que las piedras. Abundaba el oro y la plata y las piedras preciosas por todas partes. Estas estaban sobre la superficie de la tierra. Es decir, no había que cavar ni hacer minas para encontrarlas. En cuanto al hombre, ese linaje humano aún conservaba su vigor original. Y solo habían pasado unas pocas generaciones, desde Adán hasta Noé. Y ellos habían tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida, me refiero a antes de la caída, y ese árbol que prolongaba la vida hacía que la vida de Adán y Eva fuera por la eternidad. Pero ahora muchas cosas empezaban a cambiar. Si estas personas que aún tenían una larga vida, que llegaban a los 900 años, hubieran dedicado esa vida larga al servicio de Dios, si sus facultades excepcionales, su gran inteligencia de hacer planes y de ejecutarlos, los hubieran puesto en las manos de Dios, realmente las cosas hubiesen sido muy diferentes. Nos dice el relato que había gigantes sobre la tierra, porque se les llamaba gigantes ya que tenían una estatura muy elevada, como la estatura con la que fue creado Adán. Además de su estatura, tenían una sabiduría impresionante y eran personas famosas, muchos de ellos renombrados en el mundo antediluviano por su gran sabiduría e inteligencia. Habían hecho unas grandes obras y tristemente habían dado rienda suelta a esa inteligencia de forma negativa, es decir, la iniquidad, las habilidades mentales daban como fruto cosas que no honraban a Dios. Dios les dio a ellos unos dones muy ricos y muy variados, pero tristemente los usaron para glorificarse a sí mismos, para engrandecerse a sí mismos, y pusieron todos sus afectos en las cosas del mundo. Emplearon las piedras preciosas como el oro y como la plata, y esas maderas tan hermosas de esos árboles, en la construcción de mansiones para su propia honra, para su propia gloria.
y empezaron a competir entre sí, tratando de superarse unos a otros al que tuviese la casa, la mansión más hermosa. De tal forma que si hoy nosotros nos quedamos perplejos al ver ciertas obras de construcción, ingenio del hombre de hoy, que solo dura 70, máximo 80 años, no podemos ni imaginarnos esas grandes mansiones y hermosas casas con piedras preciosas que encontraban fácilmente, en las cuales ellos vivían. Y en medio de todo esto, solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y de perversidad. Así que este tipo de hombre, todavía antes del diluvio, no deseaba conservar a Dios en su memoria. Y no tardaron entonces en negar la existencia de Dios. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza, al autor de la naturaleza. Glorificaban el ingenio del hombre y adoraban las obras de sus propias manos. Enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes que ellos mismos habían esculpido con sus propias manos. Por lo tanto, construyeron altares a sus ídolos en esos verdes campos que existían en esa época, bajo la sombra de esos gigantes, inmensos y hermosos árboles que conservaban ese esplendor, ese follaje, y allí dedicaron culto a dioses falsos. Habían también construido unas grandes avenidas adornadas por árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas a lo largo de esas avenidas. Todo lo que podía darle gusto a los sentidos, todo lo que podía fomentar o inducir a la grandeza, a la lujuria, al placer, no lo dejaron de lado. Y fue ese el foco de sus vidas. Así que los hombres eliminaron a Dios completamente de su mente y adoraron las cosas que tristemente ellos mismos habían creado. Así que este tipo de espíritu hizo que se degradaran cada día más y más en sus vidas. Dice el Salmo 115, el versículo 8, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía, hablando de los ídolos que ellos reverenciaban. Así es que si no se eleva mediante la fe el hombre para comprender la sabiduría de Dios, el amor infinito, el hombre necesariamente empieza a hundirse cada vez más y más, y los adoradores de los falsos dioses revestían todas sus pasiones, sus cualidades en el ensalzar esos dioses hechos por ellos mismos. Les practicaban idolatría, les veneraban y les dedicaban mucho tiempo. Hoy en día nosotros no tenemos esos dioses construidos como en la antigüedad, aunque hay estatuas en ciertas iglesias a las cuales se veneran. Pero esos dioses construidos por esos antediluvianos hoy en día se han transformado en aquellos gustos y pasiones a las cuales nosotros le dedicamos mucho tiempo de nuestra vida y concentramos todo nuestro interés en derrochar la pasión en esos gustos, en esas prácticas que nos alejan y que mantienen nuestros corazones y espíritu alejados de Dios. Estamos haciendo lo mismo que los antediluvianos, solo que hemos reemplazado los dioses. Y Satanás ha sido muy inteligente y ha creado diversiones hoy en día, pasiones que envuelven los corazones y los alejan de Dios.
teniendo en primer lugar el dios Mamón, que es el dios dinero, al cual le prestan muchísimo tiempo y el cual le dedican todos sus esfuerzos diarios de la vida, en vez de dedicar sus esfuerzos a proclamar el mensaje de salvación y de dar a conocer a ese Dios grande y poderoso que les ha dado el dinero y todas las facilidades para justamente invertir el dinero en esas pasiones y en esos juegos. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y corrompiéndose la tierra delante de Dios, estaba llena de violencia. Nos suena como el tiempo de hoy, donde los designios y el pensamiento aún de los llamados cristianos es continuamente no solamente al mal, sino al desarrollo de alternativas, actividades que no conducen a Dios. Y la tierra se corrompió. Estamos siendo parte de esa corrupción. No estamos agradeciéndole a Dios por lo que nos ha dado cuando testificamos de Él, de su amor y de las dádivas que nos ha dado. El tiempo está cerca. Entrega tu vida al Señor. No te dejes llevar por esos gustos tontos, por esas pasiones que son pasajeras. Entrega tu vida al Señor. Hoy, que el Señor te bendiga.